Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La palabra de verdad. Este es un tema súper importante porque una de las bases de la fe cristiana es la palabra de Dios. Recuerde que cuando Satanás fue a tentar a Jesús, lo primero que le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Es decir, él estaba cuestionando lo que la palabra de Dios claramente revela desde el principio. El mismo apóstol Juan escribió: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También preguntan los salmos: ¿cuál es el nombre de su hijo? Si lo sabes. Amén. Entonces, lo mismo hizo Satanás con Adán y Eva, con Eva, cuando le dijo: con que Dios os ha dicho. Él estaba cuestionando el dicho de Dios, es decir, la palabra de Dios. De igual manera, en estos tiempos, muchas personas quieren cuestionar la palabra de Dios. Ese es un espíritu inmundo. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en cuestionar la palabra de Dios. Y porque ahora, en este tiempo, la verdad es relativa. Y la verdad, como dice la palabra de Dios, que muchos se amontonarán maestros, que van a querer escuchar las cosas que ellos quieren, no lo que diga la palabra de Dios. Y uno de los errores más comunes es cuando las personas o el enemigo les hace creer a las personas que la palabra de Dios no es confiable porque a través de los tiempos pues pierde, y además de todas las traducciones que se hicieron, y eso es falso. Yo les puedo garantizar, o cualquier persona que sabe idioma sabe, que un texto, por ejemplo, de inglés a español, dos traductores no lo traducen exactamente igual, ¿ok? Pero el sentido no se pierde. ¿Estamos claros? Y entonces, la Biblia ha sido probada de mil maneras. Y hallazgos como, por ejemplo, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Ven que muchas de las copias que se tenían recientemente, al encontrar las copias originales, como fueron el libro de Isaías, que estaban entre los pergaminos que se encontraron en el libro del Mar Muerto, una y otra vez, más los hallazgos arqueológicos, más la evidencia del poder de la palabra de Dios que cambia, que transforma, que liberta. Aleluya. Yo le comentaba a alguien ayer que aún las personas que no creen en Dios tienen que saber que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es correcta, porque dice que Jehová es justo y ama la justicia, dice el Salmo 11. Y cualquier persona, sea chino, alemán, dominicano, lo que usted quiera, que hace el mal, sabe bien que su jalón de oreja le llega, a la corta o a la larga, en esta vida o en la venidera. Le llaman el karma, le llaman el yin y el yang, como le llaman los coreanos, le llaman el bien y el mal, como usted quiera. Pero la Biblia dice: Jehová es justo y ama la justicia. ¿Ok? Y yo quiero que usted se grabe esta lectura que está en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Te recuerda? Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así usted tiene que recordarse. 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al enemigo no le preocupa que tú compres una Biblia. A él lo que le preocupa es que tú la leas, la medites y la pongas en práctica. Porque cuando tú atesoras la palabra de Dios en tu corazón, te vuelves, empiezas a parecerte al Hijo de Dios, como le pasó a Pedro. Porque la palabra limpia, transforma. Entonces, otra de las cosas que hace el enemigo es que se levanta para que los cristianos no tengamos tiempo para leer la palabra de Dios. Yo aprendí de un señor, un ancianito, no era tan viejo, un norteamericano llamado Philip. Un día él se quedó en mi casa y yo vi que él se levantaba tempranito y se iba para una esquina con la palabra de Dios. La leía y se quedaba pensando, le miraba para todos los lados, para la naturaleza, y él estaba meditando, leyendo
y meditando la palabra de Dios y le preguntaba al Señor cómo era esto y cómo era aquello. Y yo desde ese día dije, yo también voy a sacar tiempo en la mañana, cuando la mente todavía está tranquila, para a solas irme a leer la palabra de Dios y a meditarla. Repito, 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Que el inspirador, la palabra inspirada en hebreo se refiere a soplar, a recitar en silencio. Es decir, alguien está escribiendo, pero alguien le está dictando en el oído. A eso es que se refiere. Y usted ve toda la Biblia y dice, escribe en un libro las cosas que yo te mostraré. Siempre usted ve que el Espíritu Santo, que Dios le está hablando a los profetas, a los grandes hombres de Dios, y le dice escribe, y ellos empezaban a escribir las cosas que Dios le decía. Así que el autor de la palabra de Dios es el mismo Dios. La Biblia es el único libro cuyo autor no es nadie de la tierra, es Dios mismo. De hecho, hay partes de la Biblia que fueron escritas por Él. Los 10 mandamientos fueron escritas, dice la Biblia, por el dedo de Dios. Así que lea la palabra de Dios, el Antiguo, el Nuevo Testamento, reciba todo el consejo de Dios, no solo la parte que usted quiera. Yo le sugiero que empiece leyendo el libro de Mateo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y empiece a aplicar lo que Jesús dice. Jesús es la palabra de Dios y sus enseñanzas están en los evangelios, léala. Entonces la lectura de hoy se titula La palabra de verdad, porque Pablo iba y predicaba, y esta palabra molestaba y producía celo, porque veía el gran impacto que tenía en las vidas. Usted ve que hay personas que sus hijos andan perdidos en la droga, en la homosexualidad, en cuantas mil cosas. Ellos no tienen problema, pero cuando se convierten, algunos lo cuestionan y le dicen, ¿y ahora qué te pasa? ¿Y ahora te has metido a esto? Cuando en realidad ven que la palabra ha producido un cambio positivo en su vida. Yo te invito a que hoy tú te vuelvas un hombre, una mujer de la palabra. Alguien comprometido como lo hizo Dios con Josué, que le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese fue el consejo que Dios le dio a Josué. Y el consejo que Moisés, el hombre que ha tenido la cercanía más grande de todos los tiempos con Dios, de quien Dios dijo, con los otros hombres hablaré en sueño y en visión, pero con este hablaré yo cara a cara. Ese hombre, cuando estaba ya un ancianito, escribió el libro de Deuteronomio. El gran consejo que él da en Deuteronomio 6 es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y hablarás de ella a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarse, al acostarse, al estar en el camino, en todo tiempo, la palabra de Dios. Usted tiene que conocerla. Y permita que el Espíritu Santo use en ti la palabra de verdad. Porque la Biblia dice, todo hombre tiene su propia verdad, pero varón de verdad, ¿quién lo hallará? Dice la Biblia. Porque todo el mundo quiere tener su propia verdad, creer las cosas como él quiera. Pero la verdad es la palabra de Dios. Y a lo que la Biblia le llama bueno es bueno, y a lo que la Biblia le llama malo es malo. Y usted y yo, la carne no se arrepiente. Pablo dijo, miserable de mí, queriendo yo hacer el bien, hallo esto, que el mal está en mí. Es decir, aunque usted sea cristiano, usted, al igual que Pablo y yo, tenemos que reconocer que todos somos pecadores, como dice Romanos 3:23, que aunque uno quiera hacerle el bien, hay como un mal, como algo que te incita a hacer lo malo. Como que para el celular tú tienes mucho tiempo, pero como que para la palabra de Dios y para la oración no tienes tiempo, ¿ves? Y entonces, por eso le llaman disciplina espiritual, porque tú tienes que ser disciplinado para la lectura, para la oración de la palabra, para el ayuno. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentaciones. Hay noches que tú estás cansado, pero que tienes que permanecer en vela, porque el diablo está tejiendo algo contra ti. Dice, déjame aprovechar ahora que está cansado para mandarle un espíritu de metresa, para mandarle un espíritu de depresión, de muerte, para que piensen en quitarse la vida. Y la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El enemigo es echado fuera por la palabra de Dios.
Aleluya. Cuando Él viene con su mentira y te dice, pero tú, ¿qué es lo que tú haces vivo? Y tú le dices, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que yo soy real sacerdocio. Aleluya. Que yo soy especial tesoro de Dios. Que se pagó un precio muy grande por mí, que fue la sangre de Cristo, diablo. Aleluya. Hay que buscar otra sangre como la del Hijo de Dios para comprarme a mí. Yo no tengo precio para venderme. Y cuando tú sabes quién tú eres en Dios y la herencia incorruptible que te espera en gloria, hermano. Mire, yo les recomiendo también que se lea el libro de Job, los capítulos finales, cuando Dios habla con Job y le habla de la grandeza que Él tiene preparada, aleluya, y de las cosas preciosas que Él hizo. Como dice la palabra de Dios, lugares hay cuyo polvo es de oro, cuyas piedras son zafiros. Hermano querido, hay lugares que ojo de hombre nunca ha visto, lugares donde solo vive Dios. Y tú y yo tenemos una invitación en las bodas de la cena de las bodas del Cordero, el día del rapto de la iglesia. No se distraiga, no se deje confundir, lea la palabra de Dios. La lectura de hoy nos dice en Hechos 17, del 1 al 15, y la Biblia en un año toca hoy leer 1 Corintios 16, 2 de Reyes 12 y 13 y Miqueas capítulo 3. Dice Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Recuerde que en la lectura de ayer él tuvo una gran dificultad en Filipos y hasta lo encarcelaron y le dieron muchos latigazos y luego lo hicieron salir de Filipos, pero él siguió a Tesalónica, que está a unos 3 días de camino. Él caminó durante 3 días para llegar a Tesalónica, que está casi a unas 50 millas de Filipos, y allí llega a Tesalónica. Y dice, había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Oiga qué fruto tan grande. El diablo le hace un lío a Pablo en Filipos, se convierten, hasta el carcelero se convierte, y luego va a la próxima ciudad, y en la próxima ciudad se convierte un gran número de griegos, y dice mujeres nobles. Eso quiere decir mujeres nobles. Tenía 2 significados: gente de realeza, pero también gente prudente, gente que escuchaban. Amén. Y dice mujeres nobles, no pocas. Ok, ¿cuál era el secreto de Pablo? Que era un hombre de la palabra, que él predicaba el evangelio completo y verdadero. Si la gente se molestaba o no se molestaba, es un problema de ellos, pero él predicaba la palabra de Dios. Ok, y luego sigue diciendo, entonces los judíos que no creían, déjame decirle algo, cuando Pablo dice que él era el Cristo y que el Cristo padeciese, es que la palabra Cristo en griego significa ungido. El ungido. En griego se dice Cristo, en hebreo se dice Mesías. Así que cuando usted dice Jesús Cristo o Jesús el Cristo, está diciendo Jesús el ungido o Jesús el Mesías. Eso es lo que significa Jesucristo. ¿Ok? El ungido quiere decir el Hijo de Dios, el que Dios envió a esta tierra para morir por nuestros pecados. Usted recuerda cuando el pueblo de Israel en Egipto sacrificó un cordero, y ese cordero, la sangre de ese cordero fue puesta en la puerta, y porque sacrificaron ese cordero no perecieron ninguno. Cristo, eso es un ejemplo de lo que hace la sangre de Cristo. Cuando tú dices, yo me cubro con la sangre de Cristo, yo acepto a Cristo en mi vida, yo pido perdón por mi pecado, yo cubro mi casa con la sangre del Cordero de Dios. Dice la Biblia, ninguna de las enfermedades que envié a Egipto enviaré a ti. En este tiempo, usted y yo, hermano, cuando el diablo se levante y hay tantas diabluras por ahí afuera, llénese de la palabra de Dios, llénese de Cristo como nunca antes. Y dice la Biblia, no se desanime cuando vengan las dificultades, porque si Pablo se hubiese amedrentado en Filipos, no llega a Tesalónica, allí Dios le tenía un gran regalo. Entonces dice la Biblia en el verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón,
procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Sabe? Esto era una acusación peligrosa en aquel tiempo, diciendo que se estaba rebelando contra el Imperio Romano. Y eso no era lo que Pablo estaba predicando. Y dice el verso 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. El pobre Jasón tuvo que pagar una fianza por recibir a Pablo en su casa. Mira, esa fianza la pago yo con mucho gusto. Reciba la palabra de Dios en su casa. Y si le ponen una fianza, págale. Y si no, me avisa que yo la pago. Aleluya. Abra una célula, abra un faro en su casa en el nombre de Cristo. Invite a su vecino y avísenos que vamos a mandar un maestro a su casa. O le vamos a poner a alguien de manera virtual si usted está lejos. El verso 10 dice, usted oiga eso, Satanás mandó a ponerle una fianza a Jasón porque recibió a los hombres de Dios en su casa. Mire, hermano querido, reciba la palabra de Dios en su casa. El verso 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ve, de Tesalónica ellos van a Berea y allá siguen predicando la palabra de Dios. Satanás tenía un problema porque lo hacía ir de una ciudad y lo que ellos le pagaba el pasaje para ellos ir a la otra ciudad a seguir predicando. Y allá, cuando llega a Berea, los hermanos de Berea dicen que eran más nobles todavía. ¿Por qué? Porque lo que Pablo decía, ellos buscaban la escritura para ver si era así. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay gente que van a las iglesias y reciben todo lo que le dan. No, hermano, coja la palabra y léala para que entienda. Y cualquier duda que usted tenga, acérquese al pastor y dígale, venga para allá, explíqueme eso que usted predicó. ¿Y cómo es esto? Amén. Y la Biblia manda que los ancianos también estén atentos a que cualquier profecía que se esté diciendo ahí se escudriñe, porque la Biblia dice que aunque un ángel se te aparezca o que lo que sea diga que se soñó lo que sea, tiene que ajustarse a la palabra, y si no hay que declararlo falso en el nombre de Cristo, ¿ok? Y dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Otro lío se arma ahora en Berea. Y dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Parece que el problema del diablo era con Pablo. A Silas y a Timoteo lo dejaron ahí predicando grandemente, pero a Pablo hubo que sacarlo de Berea. Parece que se enteraron que venían los de Tesalónica, el mal otro lío ahí. Y dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Así que Pablo llegó a Atenas, y de Atenas le mandó a decir a Silas y a Timoteo, vengan rápido para acá. ¿Qué hacían ellos? Iban a una ciudad, predicaban, la gente se convertían, lo bautizaban, escogían líder, ellos lo entrenaban y seguían para la próxima ciudad. Y esos líderes entrenados lideraban una congregación en esa ciudad. Que el Señor nos ayude a seguir ese modelo precioso de ir a cada urbanización, a cada ciudad, predicar el evangelio, formar discípulos y encomendarlos a la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esposa. Wow, qué clase más inspiradora, qué devocional más inspirador y que nos reta a compartir el Evangelio. El Espíritu Santo nos esté guiando y dando el discernimiento para ver qué personas a nuestro alrededor pudieran liderar determinado grupo y sigamos estudiando la palabra de Dios. Es viva y eficaz, familia. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Recuerde la lectura que le di, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia. Otra que le quiero dejar, Hebreos 4, 12, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Que Dios te bendiga. Recibe la palabra de Dios en el nombre de Jesús.